Una de las peculiaridades que convierte a Un mundo en una obra tan especial es el haber reunido sobre una misma superficie, sobre un mismo lienzo, varios aspectos que coinciden con las aportaciones de la vanguardia artística del primer tercio del pasado siglo XX. Esas aportaciones, las principales, son las derivadas del cubismo, como se puede ver en la forma tan especial que tiene el principal motivo del cuadro, el mundo, y las derivadas del surrealismo, que son visibles sobre todo en la iconografía de las figuras de la parte derecha del lienzo. Otra de las características que además hay que sumar a estas, por las que el cuadro es tan especial en todos los sentidos, es el hecho de que su autora, Ángeles Santos, fuera una persona, una adolescente, casi una adolescente, con apenas 17 años, que pintara estos temas tan complicados y además que los pintara no en Madrid, que era donde bullía, por decirlo de alguna manera, estas aportaciones de la vanguardia, sino en una ciudad como Valladolid, que llegaban con más retraso. La propia Ángeles aporta luz sobre este tema al decir que ella en aquel momento tenía como libro de cabecera el segundo volumen de la antología poética de Juan Ramón Jiménez, donde habla de una especie de figuras misteriosas, etc. El cuadro, a pesar de denominarse Un mundo, representa dos mundos en realidad. Un mundo, el mundo de lo terráqueo, de lo terrenal, de la vida cotidiana, y otro mundo de lo cósmico, de lo misterioso, de lo enigmático, más conectado en este caso con la iconografía y con la poética surrealista. Cuando la obra ingresa en el museo en el 1992, ya detectamos la necesidad de tratarla. Los daños que presenta no suponen un riesgo para la misma, si bien interfieren en la apreciación de los detalles. Nos encontramos con un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones que ha sido reentelado, es decir, se ha adherido un soporte de la misma naturaleza para reforzar el soporte original. También nos encontramos una obra llena de repintes, que se extienden incluso por el soporte del reentelado. El hecho de que fuera la propia artista la que aplica la pintura no es nada habitual en una restauración. Es por ello que para nosotros esta pintura que el artista aplica en el 86 se va a considerar como original. Para la realización de la historia material ha sido crucial la entrevista con el hijo del artista, Julián Grau, que nos ha dado bastante información acerca de la técnica de su madre y de los avatares que sufrió la obra, además de una intervención previa a la llegada al museo. El hijo también nos va a facilitar el nombre de la restauradora que colaboró con su madre en la restauración de la obra. La entrevista con la restauradora que colabora con la propia artista, Soledad Urobayén, es bastante importante para terminar de trazar el alcance de la intervención. Los análisis químicos permiten la identificación de los materiales presentes en la obra. Me refiero a los materiales, tanto los materiales originales utilizados por la artista en la ejecución de la obra en 1929, así como la intervención de los años 80, pero también permite el estudio de los materiales utilizados en los diferentes procesos de restauración a la que ha sido sometida. Y aquí pues, se sigue muy pormenorizadamente todas las necesidades en cuanto a pruebas de limpieza, por ejemplo, en el que iremos analizando qué materiales se extraen en determinadas condiciones, con el procedimiento que sea, pero cuál es el más adecuado para que tengamos la seguridad de que se trata de un tratamiento seguro para la obra, en el sentido de que siempre se han de extraer materiales que se pueden extraer, ¿no? Materiales constitutivos de la técnica de ejecución. Los criterios de intervención vienen determinados por la vida material de la obra, es decir, lo que le ha ocurrido al cuadro, lo que le ha sucedido durante los años y por las pruebas previas que se han realizado.
Por esto se decide respetar los repintes o las reinterpretaciones que la propia artista realizó durante la restauración del año 87. Para la elección de la utilización del adhesivo correcto hemos realizado un tratamiento específico en cada caso. Para ello se ha utilizado una mesa de succión, primero se ha colocado en horizontal, realizando la mayor parte del cuadro, y luego se ha colocado en vertical, realizando la parte central del cuadro, pudiendo acceder así a ella. La succión lo que ayuda es a una mejor penetración del adhesivo y mejora la adhesión de las dos telas. Por otro lado, debemos destacar también el problema de los brillos que presenta la obra. El objetivo es igualar estos barnices para que mejore la percepción y comprensión y correcta lectura de este cuadro. Sabemos por la documentación recopilada que este tipo de acabados eran de albarniz y estos colores saturados eran de gusto del artista. El cuadro ha permanecido durante mucho tiempo escondido a los ojos de los espectadores, de los visitantes. Pero cuando realmente el cuadro sale a la luz, es conocido por los especialistas y por el gran público, es en el año 1975 en que la Galería Multitud, la emblemática Galería Multitud, realiza la exposición denominada El Surrealismo. Entonces allí el cuadro tiene verdaderamente un éxito, es redescubierto y es cuando el cuadro alcanza toda su plenitud. El Museo Reina Sofía lo compró en el año 92 y desde entonces afortunadamente lo tenemos aquí. Yo recuerdo que sobre el año 2008, cuando empecé a trabajar en el museo, que el mundo de Ángeles Santo estaba puesto en una de las esquinas del pasillo de la segunda planta. La verdad es que es un cuadro muy grande, pero nos pareció que debía de estar en un lugar, digamos, primero rodeado con obra de otros artistas que le dieran un discurso y que no estuviera completamente aislado, y después, por supuesto, que debía estar acompañado con más obra del artista para que se entendiera un poco cuál había sido el papel de Ángeles en la vanguardia en España. Y se contrapuso con otra pieza también de Ángeles, que es la tertulia, que es una de las piezas más interesantes desde mi punto de vista de la vanguardia española, en la que claramente se habla de la situación de la mujer y de la situación de la mujer artista, porque de hecho está ella con algunas amigas, están sentadas charlando, unas leyendo, fumando y realmente dando una visión de lo que es la mujer en la España de los años 20-30, completamente diferente a la que en un principio puedes pensar. Por lo tanto, nos ha servido el trabajo de Ángeles también para poner sobre la mesa pues el trabajo de las mujeres artistas, no solamente de ella en particular, sino de las mujeres artistas, y cuál fue su papel en la vanguardia española. Poquito a poco intentamos ir ampliando la representación de las mujeres en la vanguardia, que no es tan fácil porque las obras no siempre están a disposición y bueno, no siempre se han conservado. Su hijo ha colaborado mucho con el museo y de hecho hemos comprado 2 obras que estaban en la colección todavía de la familia, y digamos que la familia además ha depositado 3 obras más de Ángeles de esa época en la colección.